En esta noche realmente empezamos algo maravilloso, el Sermón de la Montaña, que sin duda pues muchas personas saben algo de él. Vamos a penetrar en este capítulo 5 de Mateo, el Sermón de la Montaña. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad nuevamente que nos das este jueves de exponer la palabra de Dios, de extraer todo lo que tú quieres, gran mensaje para tus hijos, gran mensaje para toda la humanidad, si tan solo abriesen este libro, que es la manera como tú te comunicas con el hombre. Te doy gracias por esta oportunidad nuevamente de poder estar aquí en tu palabra. Te pido por todas las personas que se han conectado, que se están conectando o que verán el mensaje después digitalmente allá en YouTube. Señor, muchas gracias. Bendícenos, danos poderosa enseñanza, comida para nuestra alma. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Mateo 5 y vamos a ver los dos primeros versículos de Mateo 5. Aquí empieza el sermón del rey, muy conocido como el Sermón de la Montaña. Corría el año de 1979. Había yo recibido a Cristo escasos año y pico antes, y estaba yo muy entusiasmado descubriendo todo lo que este maravilloso libro tenía para mí. Todo era nuevo. Yo tenía diplomas de universidades, maestría, pero nunca, hasta que yo recibí a Cristo en mi corazón, había abierto una Biblia. Conocía algunas historias que en la escuela religiosa que asistí yo en primaria y secundaria me contaron: David y Goliat, Moisés y el Mar Rojo, Daniel en el foso de los leones. Pero eran historias, mas al empezar yo a leer este maravilloso libro, qué gran aventura encontraba yo en ese año de 1979. Estaba realmente llenando mis interiores, cosa que yo había deseado por años, pero todo lo que yo intentaba no me estaba llenando, al contrario, me traía mayor vacío. Y a través de unas personas supe de un libro que era un comentario sobre el Sermón de la Montaña. Y bueno, lo tenían ahí, yo dije, yo lo quiero comprar. Hojeé algunos pasajes ahí rápidos del libro y efectivamente lo compré. Quizá fue uno de los primeros libros cristianos fuera de mi Biblia que yo empecé a leer. Venía de un señor Lloyd Jones, famoso predicador de Londres en esos años del segunda mitad de 1900. Y bueno, ya murió, pero sí fue un hombre de gran prestigio en sus predicaciones. Y empecé a leer ese libro, el Sermón de la Montaña. Y cómo me encantó. Ahí lo tengo. Recuerdo con mucho cariño
cómo yo me concentraba para absorber todas las joyas que yo estaba encontrando en esos versículos y los comentarios de este predicador. El sermón de la montaña, el sermón del rey. Nunca boca humana ha hablado semejante plática como esta que dio Jesús en esta ocasión. Mateo 5, Mateo 5, versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El rey proclama ahora su mensaje completo acerca de las leyes del reino. El contexto fluye como una continuación del Antiguo Testamento. Yo estoy leyendo en estos momentos el Antiguo Testamento. Me pasé algunas semanas leyendo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Y encuentro algunos pasajes difíciles, complicados, pero cuando uno va al Nuevo Testamento, qué cambio tan importante y sorprendente encontramos. No que el Antiguo Testamento tenga menor valor que el Nuevo, para nada, sino que el Nuevo Testamento nada más explica con mayor claridad el Antiguo Testamento. Los dos son iguales de importantes, pero qué maravilloso estar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, de Moisés, de David, de los profetas, fue inspirado por Dios. Pero el énfasis en el Nuevo Testamento es ahora muy, muy diferente. El Antiguo Testamento era una advertencia de juicio si no se seguían los lineamientos de Dios. Es más, precisamente así termina el Antiguo Testamento allá en Malaquías, capítulo 4, versículo 6, que dice así. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento empieza con gran bendición abundante en este sermón de las montañas. Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí es bienaventurados, bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Bendición. Recibirán bendición. Y eso es lo que nos da con mucha fuerza todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se caracteriza con el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley, y en medio de truenos y relámpagos, con avisos de juicio y maldición. Mientras que el Nuevo Testamento se caracteriza con el monte Sión, el gran monte de la bendición, lleno de gracia y de salvación y de promesas de paz y de bendición eterna. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, empezando en el versículo 18 hasta el 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con nardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué diferencia, qué frescura, qué bendición. El Antiguo Testamento demuestra la necesidad de salvación del hombre y presenta la ley para que veamos nuestra terrible condición de pecadores, mientras que el Nuevo Testamento nos ofrece al Salvador, Jesucristo, quien borra nuestros pecados por medio del sacrificio de la cruz, aparte de todo esfuerzo humano, para que descansemos, para que nos apropiemos de una manera gratis. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos presenta aceptos ante el Padre, no un Dios amenazador, juez. Si tú no cumples la ley,
como lo presenta en el Antiguo Testamento, sino como un Padre amoroso que conoce nuestras debilidades, se identifica con nuestras dolencias, y Él mismo se hizo hombre para traernos el gran mensaje de salvación. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Él vino a darnos las buenas nuevas. El gran pecado que nos tenía hundidos ante Dios, rota cualquier comunicación o comunión con Él. Jesús la restituye pagando con su propia sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22. El Antiguo Testamento es el libro de Adán, el fracasado, el que cayó, el que no pudo obedecer a Dios, cuya historia es fracaso, cuya historia es tragedia, y cayó y recibió la maldición de Dios. Al polvo eres y al polvo regresarás, cumpliendo Dios de que la paga del pecado es la muerte, que el hombre no estaba diseñado para morir, sino vivir eternamente en comunión con Dios, pero el pecado hizo que Adán y todos sus descendientes sufriéramos la muerte física. Bueno, eso fue lo que recibió Adán. Eso es lo que es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, sin embargo, qué contraste tan importante se nos presenta allí. Y vemos al nuevo Adán, Cristo Jesús, el libro de Jesús, el segundo Adán, quien no solo no cayó, sino que nos ofrece bendición y nos promete que ya no habrá más maldición. Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento, Apocalipsis 22, versículo 3, que dice así, Apocalipsis 22, versículo 3, la primera parte del versículo dice así: no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá más maldición. Esta proclamación del Rey, que con mucha fuerza nos la proclama, nos la revela aquí en el Sermón de la Montaña, lo hace desde el principio de su ministerio. El primer discurso grande, poderoso a las multitudes que Jesús lleva a cabo, era para satisfacer al Padre, sus demandas de perfección, para que todo aquel que tenga total y absoluta reconciliación con Dios para siempre, resuelva su problema con Dios.
las buenas nuevas del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué maravilloso! Dios estaba reconciliando, porque estaba roto, consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, porque Él mismo pagó el precio alto de los pecados. Ese es el Dios poderoso que nos habla de gran misericordia. Bueno, pues qué gran diferencia encontramos pues en lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento. Con frecuencia las personas que empiezan a leer la Biblia pues se equivocan al tratar de hacerlo como todo libro que empieza en la página 1 y empiezan con el Antiguo Testamento ahí en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, pero se meten en muchísimos problemas de inmediato. No toma sino unos cuantos capítulos y están muy enredados. Y es que la Biblia debe de empezarse a leer por el Nuevo Testamento, precisamente por todo lo que acabo de decir. Vayamos a la lechita espiritual para poder crecer en salvación. El bebé no empieza comiendo todo un banquete de carne y de pescado, no, empieza con leche, hasta que su estómago empieza poco a poco a madurar para recibir alimento sólido. Y así es la palabra de Dios. Empezamos con el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Recomendamos siempre empezar con el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, que habla del gran amor de Dios para con nosotros. Y terminándolo leer el Nuevo Testamento completo, empezando con Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y leerlo 2 veces, 3 veces el Nuevo Testamento antes de entrar en el Antiguo Testamento, que es una comida más sólida, muy importante también, igual de importante, pero a su debido tiempo. Y cuando empiezan a leer el Antiguo Testamento, yo siempre sugiero que tengan una dieta balanceada. Quizá un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo Testamento, y así ir en su lectura diaria, para que siempre tengamos la dieta suave, maravillosa del Nuevo Testamento. Los judíos ciertamente, conforme a todas las profecías del Antiguo Testamento, esperaban un Mesías que venía a salvarlos, un Mesías poderoso que echase a los romanos de su tierra. Y así lo entendieron las multitudes que estaban oyendo a Jesús, e inclusive sus propios discípulos. Juan
capítulo 6, versículo 15. Juan 6, 15, que dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No entendieron que el Mesías sí venía, pero su reino no iba a ser de este mundo. Era un reino diferente. Él estaba proclamando el reino de Dios. Juan, capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36, que dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Bueno, estaban totalmente confundidos. Inclusive en la cruz pusieron un título en 3 idiomas diferentes: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y sí, ese es el Rey, pero no conforme a este mundo. El mensaje era para arreglar el interior, no para arreglar el exterior. Jesús venía para hablar de nuestro interior más íntimo. No contiene su mensaje ningún tema político, ningún tema social, ningún disturbio para conseguir poder, ningunos libros que se hayan escrito. Lo único que él escribió fueron unas cuantas letras en la arena, allí en Juan 8, por concepto de que querían acusar a la mujer adúltera. No tenía un ejército, nada de eso. Él estaba pregonando algo totalmente a lo que el mundo pregona. Tampoco quiso apelar a los religiosos para unirse a lo que ellos estaban indicando que era el mensaje de Dios, sino que los condenó por su hipocresía, por su gran alcurnia y gloria de sí mismo que tenían, y se fue contra ellos, que ellos fueron precisamente los que instigaron la muerte final de Jesús en la cruz. No, Jesús centra su mensaje en el alma y sus actitudes internas. Ahí es donde Jesús centra su mensaje. Mateo, capítulo 5, versículo 20. Mateo, capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, la de los religiosos, no entraréis en el reino de Dios. No es cuestión de seguir las leyes exteriormente. Pensamos que los 10 mandamientos son para comportarnos exteriormente, pero no es así. Jesús hablaba del espíritu de esa ley. Inclusive aquí mismo en Mateo, lo vamos a estar estudiando un poco más adelante, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 5, pero el versículo 21 de Mateo 5 dice:
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Claro, es lo que dice la ley. Pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El matar es algo interior, no algo exterior que consuma lo que traes en el interior. Más adelante, aquí mismo en Mateo, nada más que el 5:27 de Mateo, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Y así él está con mucha fuerza diciendo lo que es verdaderamente la ley de Dios. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 17. Primera de Samuel 16, 7, que dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 23. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lucas capítulo 11, versículo 39. 11, 39 al 41. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Él está hablando del corazón. El predicador, entrando en algunas cosas de este sermón de la montaña, ¿quién es el que está predicando? El que está predicando este sermón de la montaña es Dios mismo, hecho carne. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús es el que está dando esta poderosa predicación, tan poderosa que nadie había hablado como él está hablando. Que al final, precisamente al terminar este sermón de la montaña, capítulo 7, versículos 28 y 29, vemos el poder de Jesús en la gente. Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó el sermón de la montaña, Jesús
Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, en el Sermón de la Montaña, no citó a nadie, sino solo usó las palabras de Dios. ¿En dónde fue que este predicador predicó esta plática tan poderosa? Dice que subió al monte. ¿Cuál fue la audiencia de las personas que estaban ahí? Dice aquí, viendo la multitud. La gente común, la gente promedio como tú y como yo. Gente que estaba vacía y quería saciar su alma, y él lo hizo con esta predicación. ¿Qué lugar? ¿Dónde fue? Pues puede ser cualquier lugar en donde se encontraban las multitudes. Realmente, pues podríamos decir que fue en el norte, allá en Galilea, quizás cerca de Capernaum. No importa el lugar, porque lo que importa es las multitudes sedientas de satisfacer su alma. Como el caso probable tuyo, ciertamente el caso mío. Qué sed tan grande tenía yo en ese 28 de febrero de 1977 al ir a esa cita con este predicador que me iba a decir el porqué de mi vacío tan profundo que yo traía en mi alma. Bueno, el mensaje de este predicador, Jesús, Dios encarnado, no iba a variar durante sus 3 años de vida pública. Y el mensaje era confrontar al hombre de su terrible condición de pecado y ofrecerle la solución para quitar ese obstáculo y poder tener reconciliación con Dios. Cabe mencionar que sus discípulos también estaban allí. Dice la palabra de Dios que vinieron a él sus discípulos. Y realmente el mensaje del Sermón de la Montaña era para sus discípulos, que ya habían tenido esa confrontación con Jesús de una manera individual y habían arreglado su situación de su alma con Jesús al hacerlo el Señor de sus vidas, por lo que el mensaje es para ellos, pero la multitud ciertamente estaba oyendo con mucha atención. Ellos entendieron el sermón que ningún otro, pues ya el Rey había entrado a sus vidas personales. Las enseñanzas de Jesús, sin entregarle primero tu vida, son como agua sobre la roca, que no penetra, no produce nada y solo se pierde. Lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo y entonces ponerte a leer la Biblia. Puedes leer la Biblia y solo te traerá convicción de pecado, reconocimiento de culpabilidad. Sí, yo estoy mal y necesito reconciliarme con Dios. Pues Jesús, el hombre de la
historia humana dando su predicación en esta ocasión. ¿Qué importancia tiene el sermón de la montaña? Bueno, número 1, muestra la absoluta necesidad de un Salvador, pues los estándares del reino son inalcanzables por el hombre sin Dios. El nuevo nacimiento, la entrega a Jesús para que Él lo haga porque nosotros no podríamos, es evidente. Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 2, muestra que Jesús es la única esperanza para satisfacer los estándares de Dios. Tú nunca los podrías satisfacer. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vaya atrevimiento de Jesús decir que Él es el camino, porque si Él es el camino, pues entonces todos los demás caminos no son. ¿Sí? Si Él es la verdad, pues todo lo demás es mentira. Si Él es la vida, todo lo demás es muerte. Jesús es el único que dogmáticamente, firmemente, determinadamente habla de esta manera, porque eso es lo que Él vino a decir. Necesitas un Salvador. Necesitas el Salvador, Cristo Jesús, para que tú puedas estar en paz con Dios. Número 3, muestra el diseño de Dios para ser feliz y exitoso aquí en la tierra. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener éxito en tu peregrinación por este mundo? Solo con Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 nos dice eso. Y eso es lo que Jesús promete. Es el único que podría darnos la vida abundante. Número 4, muestra cómo presentar a un Cristo vivo a otros. Si tú vives los principios del reino que aquí se muestran en el Sermón de la Montaña, será fácil hablarle de Cristo a otras personas. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Número 5, muestra cómo agradar al Padre, viviendo una vida acorde a estos principios, llenos de bendición, como lo vemos en estos primeros versículos del Sermón de la Montaña. Bienaventurado, 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 dice el Sermón de la Montaña. Bueno, pues el Sermón de la Montaña primero te da las características del reino, versículos 3 al 16. Después te da la justicia del reino, versículos 17 a capítulo 7, versículo 12. Después te da la exhortación a estar en el reino, versículo 13 y 27 del capítulo 7, y la conclusión del reino, capítulo 7, versículos 28 y 29. Así se compone la predicación
del gran predicador Sermón de la Montaña. El estilo que utilizó este predicador, no era un predicador con gran pompa, anunciando con mucha fuerza lo que él iba a decir. No, dice aquí el versículo 1 que sentándose, cuando los maestros en el Antiguo Testamento se sentaban, es que empezaba la enseñanza, y él les iba a enseñar a sus discípulos. Y viene con esa madurez el Sermón de la Montaña para personas que ya tenían a Cristo en su corazón. El contenido es el estándar de Dios. Ese es el Sermón de la Montaña contra el estándar del mundo. Cómo debe vivir el cristiano aquí en la tierra. Bueno, pues Él nos da una paz interna poderosa, a pesar de que el mundo no tiene paz. Mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Dios nos asegura que podemos ser felices aquí mismo en la tierra, no importando las circunstancias o el mundo que va en sentido contrario. Nos insta a que vivamos estos principios, a que los practiquemos en nuestra vida diaria, con el poder de Dios, no tratando yo de hacer algo, porque nunca podría yo hacerlo. Son los estándares que Dios quiere para sus hijos. Y a través de este manual que se llama la Biblia. Aquí están las marcas del cristiano ante un mundo que no puede ver su interior, pero porque con frecuencia ni siquiera quiere, pero se manifiestan exteriormente con mucha claridad como biproducto de lo que traes adentro. Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago 2, 18, que dice así, Santiago 2, 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro, si no hay nada dentro, pues no podrá haber nada afuera más que hipocresía, sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están podridos. No pretendas engañar al mundo, ni tampoco a ti mismo. Los siervos del Rey, los que han recibido a Cristo en su corazón, son fácilmente identificables ante el mundo, porque llevan a cabo estos principios que vamos a ver aquí en el Sermón de la Montaña. Su uniforme es un uniforme de santidad. Su vida es una vida limpia, inconfundible. Ellos viven a pesar de sus imperfecciones y debilidades los estándares del Rey. El sermón de la montaña. Bueno, pues la semana entrante empezamos con el primero. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieres tú entrar en esta gran aventura de ser siervo del Rey, estar en su ejército, es más, estar en su familia? Porque aquellos que han aceptado a Cristo han sido adoptados
como hijos de Dios. Juan 1:12. Hay que seguir este camino porque es el único camino. Todos los otros caminos son mentira, engaño y destrucción. Bueno, pues tú dices, ¿estás dispuesto a escuchar con atención lo que Dios te quiere enseñar acerca de la vida cristiana? Dice el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, aquí viene la enseñanza para vivir esa vida alta, maravillosa, extraordinaria, sobrenatural, que Dios quiere que tú vivas y que Él tiene el poder en ti para hacerlo y vivir altamente en lugar de estar en el lodo del mundo y tener la convicción de la vida eterna, porque Dios regala la vida eterna basada en su Hijo. Al que tiene el Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Él pagó en la cruz por tus pecados para que tú, al apropiarse de ese sacrificio, tú puedas llegar al cielo. Tú no llegas nunca con tus propias obras. Concluimos, pues, que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 28. Bueno, pues en esta noche, si tú estás escuchando y quieres ser partícipe de este precioso sermón y estarlo viviendo en tu vida, pues que Cristo sea el Señor y dueño de tu corazón. Si no le has pedido eso a Cristo, pues hazlo ahora mismo. Es más, te invito a que hagamos una oración y le entregues tu vida a Cristo con esta pequeña oración. Repítela conmigo en el silencio de tu corazón. Dios, he pecado, vivo para mí, mi yo es mi Dios. Pero ya no quiero eso, quiero que tú entres a mi corazón, que tú seas mi Salvador, desplazando al yo terrible que traigo. Entra ahora mismo a mi corazón, regálame la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa oración, más o menos con esas palabras, la hice yo hace ya 44 años. Y qué gran diferencia ha tenido en mi vida. Y además, pues cada día falta menos para canjear mi boleto al cielo por la puerta grande, basado en el sacrificio de Cristo, nunca en mis obras, mis méritos. Bueno, espero que hayas hecho esa oración conmigo, empezar a leer el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Dile a la persona que te invitó que te dé un poquito de instrucción, que te diga por dónde. Empieza a leer el Evangelio de Juan. Y te invito la semana entrante, jueves 8:30, a que empecemos esta gran enseñanza del Sermón de la Montaña. Muy buenas noches.